¿Sabías que existe un animal tan poderoso que si desaparece por completo, la humanidad entera se extingue en menos de 4 años? No es un depredador, no es un virus. Pesa menos de 1 gramo y probablemente tengas uno volando cerca ahora mismo. Estamos hablando de la abeja. Y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que la ves. Hola, soy Betty Gaidú desde Venado Tuerto, Argentina. Les doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un espacio donde la esperanza en Dios cobra vida. Historias reales, reflexiones bíblicas, expresiones artísticas y buena música. Encuentros que transforman corazones. Si este mensaje es para vos, participá, suscribite y sé parte de nuestra comunidad y acompañanos así a compartir la buena noticia del amor de Jesús. Muchas bendiciones. Gracias. Hoy nos acercamos a un mundo pequeño en tamaño, pero inmenso en maravillas. El fascinante mundo de las abejas. A veces las lecciones más grandes vienen de las criaturas más pequeñas. Detrás de una colmena hay orden, servicio, cooperación y un diseño que despierta admiración. Una pequeña abeja, un cerebro diminuto y sin embargo una comunidad perfectamente organizada. ¿Quién les enseñó a construir panales de perfecta geometría? ¿Cómo sabe cada abeja cuál es su tarea y cuándo debe realizarla? ¿Cómo son sus ojos y sus antenas? ¿Duermen? ¿Se enferman? Al contemplar el mundo de las abejas, resulta difícil no maravillarse ante tanta precisión y armonía. Y sobre todo, ¿quién diseñó semejante organización? ¿Es todo esto fruto del azar o la obra de un Dios creador extraordinario? Para responder estas y muchas otras curiosidades sobre las abejas y la apicultura, hemos invitado a Eduardo de Fossé, reconocido apicultor, a quien le damos la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús. Y también a Andrés de Fossé, que lo asistirá en la tecnología. Pedimos que saluden los invitados. Hola Andrés, gracias por asistir a Eduardo en la tecnología. Bueno, Eduardo, contanos, presentate vos. Soy Eduardo de Fossé, de Venado Tuerto, apicultor. Estudié en el agrotécnico de Venado y en la Escuela de Agricultura de Casilda. Después me fui a la Facultad de Agronomía de La Plata y luego entré a trabajar al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, área granja. Me formé y me especialicé en polinización de cultivos de semilla y ahí estuve trabajando en los semilleros de venado, que en aquella época había muchísimos, más que todo girasol, colza, trébol rojo, alfalfa. Ajá. Después los semilleros se fueron a las zonas de riego, así que yo seguí eh, primero puse una fábrica de cera sanganera para curar una enfermedad de las abejas, después la fábrica de cera común y después era tanto el costo de llevar y traer la cera a los productores, comencé con un alimento balanceado proteico para satisfacer las necesidades de la escasez de polen por la agricultura moderna que vino con todo un bagaje de agroquímicos que nos dejaban sin flor. Entonces le podemos dar a las abejas un refuerzo en forma artificial. Hace 27 años que estoy con este tema. Ajá. Bueno, después vamos a ir hablando de qué es la polinización y qué es el trabajo ese de la cera, en fin, todo lo que la colmena ofrece, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es una colmena. Decinos qué es una colmena. Vamos a empezar por la base. Ahí se ve en la foto, una colmena es donde conviven una familia compuesta de reina, obreras y zánganos. Los materiales se hacen de madera, piso, alzas, marcos, techo y todos son estándar, quiere decir que se pueden
pasar desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, con una forma de trabajo adaptado a la necesidad de la colmena y de la producción. Ahí vemos las partes de la colmena, ¿no? Claro, Está la bien. piquera es la parte donde entran y salen, Ajá. el fondo sería el piso, después la cámara de cría es la primera alza donde se producen las abejas, donde la reina pone huevos, las obreras alimentan y nacen, la abeja se llama que nace adulta ya, porque a los 21 días nace la obrera formada. Las reinas nacen a los 15 días. Ajá. ¿Cómo? Porque la jalea real es tan potente que nace con el doble peso de la obrera y en vez de vivir 35 a 100 días, viven 3 a 4 años. Y los zánganos son hijos de la madre pero sin padre. Eso se llama partenogénesis. Queríamos preguntarte, ¿cuántas abejas puede haber en una colmena? 1 kilo de abejas son 10.000 abejas. Ah, Esa foto, ahí cada colmena con semejante cantidad de abejas afuera, quiere decir que tienen entre 60 y 100.000 abejas en plena producción. Para pasar el invierno se reducen a 30.000 más o menos, y en superproducción, cuando uno hace un buen manejo, llegan hasta 100.000 abejas. Se ajá. dice que 100.000 abejas, que serían 10 kilos, producen 10 veces los kilos que contiene la colmena. Una colmena de 10 kilos produce 100 kilos de miel. Una colmena de 5 kilos produce 25. Entonces hay que tener colmenas súper grandes en cantidad de individuos, y para ello hay que darles espacio y tiene que haber muy buena floración en el lugar donde las ponemos. Elegimos los campos para que haya floración. Cuando son un campo que se queda el productor todo el año, son estables. Y si no, se trasladan con la transhumancia a lugares donde se ofrece mayor floración primaveral o de verano para tener más rendimiento. Y te preguntaba, bueno, allí, ¿qué es esa foto? Explícanos qué es eso. Eso es un panal estándar que tiene la parte más profunda de la foto, es el opérculo marroncito, donde está adentro la futura abejita que van a ser. Todas las abejas que están prendidas en el cuadro son obreras que están calefaccionando y cuando nacen alimentando, y son castas. Primero la abeja cuando recién nace es limpiadora, después productora de jalea real, después productora de cera, y cuando ya sale afuera se llaman pecoreadoras y pecorean polen, néctar, agua y propóleos. Bien. El polen para alimentar proteicamente, el néctar para transformarlo en miel, el agua para reducir la temperatura en pleno verano, y el propóleo es para inmovilizar las partes, y pro significa antes, polis, ciudad. Es para proteger a las abejas de enfermedades, del frío, etc. Ajá. El propóleo lo sacan de las yemas de los árboles, es una sustancia como si fuera gomosa, y lo procesa la abeja, y también sirve para controlar el tema de enfermedades. Lo que nos intriga, y vos explicanos por favor, la figura hexagonal que tienen los El panales. panal, la abeja lo empieza a hacer desde arriba hacia abajo, en ángulo, en forma natural, adentro de los huecos de los árboles y demás. Nosotros, como dijimos, materiales estándar, se los proveemos, le ponemos una hoja de cera estampada, la abeja estira esos panales y ahí se forman las celditas hexagonales, que en este caso son todas de obrera. En el caso de la producción de miel, algunas veces la abeja la hace más grande, que serían ceras
celdas sanganeras. Y es hexagonal, ahí se ve perfecto, lo brillante es el néctar que lo están transformando en miel, porque el néctar viene con un 60-70% de agua y la miel tiene menos de 18. A menos de 18, la miel se conserva eternamente. Y la abeja la deposita y la guarda, en teoría, para el consumo de cuando no hay flores, para la escasez del invierno. Y nosotros hemos seleccionado abejas de mayor producción para poderles extraer el sobrante. No se le puede sacar el 100% porque si no se morirían. Entonces, todo lo que ellas producen, nosotros como apicultores les tenemos que cosechar lo que sobra y el resto hay que dejarlo para pasar el invierno. Volviendo al panal hexagonal, sabemos que es la forma perfecta para no desperdiciar espacio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacen No ellas? solamente para desperdiciar espacio, sino que con la mínima cantidad de materia prima, en este Claro. caso cera, se produce una estructura de máxima resistencia. Porque con las antenas miden y lo van haciendo, lo van construyendo. Primero que la cera es un exudado de las glándulas que tienen en el vientre. Entonces, son escamitas que las van trabajando con las mandíbulas y producen el panal entre todas, porque es la producción de una comunidad. Y el panal dura, en este caso es nuevito, por eso es un color clarito, y en el caso de la foto anterior era oscuro porque ya está usado como acá receptáculo de la crianza y cada abeja muda, o sea, se le sale la parte exterior mientras va creciendo y van quedando las mudas y se va reduciendo el diámetro de esa celda y se van poniendo oscuros. Por eso que tenemos que sacar los cuadros viejos y reemplazarlos por cuadros con cera estampada nueva para que siga manteniendo el diámetro que corresponde, porque si no saldrían cada vez más chiquitas. Cada vez. Bien, qué interesante. Vamos a ver ahora una abeja, la anatomía de una abeja. A la derecha la reina, el Ajá. doble del tamaño de los otros dos individuos. El zángano robusto más voluminoso y la obrera, la más pequeña, pero fíjense que las alas son exactamente iguales para cualquiera de los tres individuos. La reina solamente necesita volar para la fecundación, el zángano necesita volar para ir a fecundarla, y la obrera necesita tener mucha fuerza para traer en su buche néctar y en sus patas polen. Cuando trae polen, en las patas traseras con unas canastillas. Y cuando trae néctar es en el buche melario, que se dice que el buche no es de la abeja, sino de la familia. Regurgita lo que trae y las otras lo van acomodando y se van transfiriendo boca a boca, lo van depositando como estaba en ese segundo cuadro. Cuando lo van deshidratando, se transforma en miel. Ajá. Vamos a describir las abejas. Acá tenemos una foto. Si empezamos de abajo para arriba, Sí. 3 pares de patas, Bien. la tercera con una canastita donde ellas traen el polen hacia la colmena, 2 pares de alas, pero son pares, y a su vez tienen un ganchito. Cuando tienen que hacer fuerza, se abren y son 2 alas superpuestas, por eso tienen más tracción, más fuerza. Ajá. Bueno, la cabeza con los ojos, hay 3 ojos, 2 ojos compuestos de 6.000 facetas más o menos en la obrera, y un ojo en el medio que es el que tiene para mirar adentro en la oscuridad. Ajá. Después, el tórax, que es donde va la parte de movilidad, tanto arriba las alas y abajo las patas,
Y el abdomen, que es voluminoso y tiene en el extremo inferior el aguijón. Haremos referencia a aquellas partes anatómicas de las abejas melíferas que guardan alguna relación con la producción de miel y con la polinización. El cuerpo de las abejas se divide en 3 segmentos básicos: la cabeza, el tórax y el abdomen. Ahora veremos la cabeza. La forma es hexagonal en las reinas, triangular en las obreras y circular en los zánganos. Los ojos de las abejas están compuestos por 2 tipos de ojos: ojos compuestos para visión lejana y ojos simples para corta distancia. A través de las antenas, las abejas pueden reconocer la presencia del enemigo, es decir, tanto del hombre como de animales. Ahora estaremos viendo el tórax. En el tórax se encuentra el aparato locomotor, tanto las patas como las alas. Centro locomotor. Aseguran el movimiento de las alas, el rápido desplazamiento por sus patas. Las patas delanteras utilizan para la limpieza. Las patas del medio desprenden el polen y las traseras utilizan para transportar los granos de polen. Las alas son 2 pares de alas que utilizan para su vuelo. La velocidad que imprime estas son de 35 a 40 km por hora y vuelan en un radio de 5 km. El abdomen. La forma y tamaño del abdomen es variable según sean de obreras, zánganos o de reina. En el zángano el abdomen es más reducido, más corto y más grueso. Sin embargo, el abdomen de la reina es un abdomen más alargado y más fino comparado con el abdomen de los zánganos. En las obreras el abdomen es relativamente más pequeño y más corto. En el abdomen también se encuentran las glándulas de cera que sirven para producir los panales. Estas glándulas existen solamente en las obreras. También es importante señalar que el aguijón se encuentra en el abdomen. El aguijón posee tanto las obreras como la reina. Las obreras poseen un aguijón aserrado, es decir, que cuando pican, el aguijón se desprende y ellas mueren. Sin embargo, la reina posee un aguijón liso y cuando pica no se desprende el aguijón. Bueno, vamos ahora, Eduardo, a describir los habitantes de la colmena. Empezamos con la reina, después las obreras y después los zánganos. ¿Cómo se identifica una reina? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Por qué es tan importante? La reina es la madre, es la hembra fértil que pone los huevos. En plena temporada pone entre 1.500 a 2.000 huevos por día, y de cada huevo nace una larvita que, si ese huevo es fecundado, nace obrera. Si ese huevo es sin fecundar, nace en zángano. El huevo sin fecundar lo ponen en las celdas más grandes, que es de zángano, y el fecundado en las celdas de obrera. Miles de obreras y cientos de zánganos, pero los zánganos son en épocas de reproducción. Cuando llega el otoño, los sacan afuera y no les dan de comer y se mueren, y hasta la nueva temporada. Pero la reina, que nació de una larva igual que cualquier otra, nada más que cambió la alimentación, nace con el doble de peso, con todos sus órganos, con la parte sexual desarrollada, y las obreras nacen con menos peso, menos tamaño y menos días de vida, pero son muchísimas. Entonces, una obrera se llamaría una hembra imperfecta, porque no tiene la parte sexual.
La reina, ¿cómo la identificás? Cuando están todas porque es, juntas así. porque es mucho más grande, camina mucho más despacio, es como que es tan grande y cuando tiene una gran postura, es como que el abdomen lo lleva a la rastra. Y eso de Eh, que las marcan, que recién mostró Andrés. Bueno, en esas marcas es por el año. El apicultor sabe que puede vivir 5 años, entonces hay 5 colores, por eso el blanco es para los años terminados en 1 y 6, el amarillo es para el 2 y el 7, el rojo es para el 3 y el 8, el verde es para el 4 y el 9 y el 5 es para la terminación 5 y 0. Entonces, si uno tiene una abeja marcada, estamos hoy en el año 26, tendría que ser blanca. En el año 28 la tendríamos que cambiar porque ya se pone vieja. No las hacemos durar 5 años. Las marcamos para saber de qué año son. No todos los apicultores las marcan, son muy pocos, pero la abeja es tan lógica que ellas mismas, cuando la reina no sirve porque no tiene buena producción, la cambian. Cuando cambian la reina, la vieja se va formando un enjambre y la nueva queda en la colmena original. Entonces, la vieja se va con una parte de la colonia para hacer una nueva morada y es la que arriesga a que puede llegar a morir, porque la nueva queda dentro de la familia. El zángano es necesario para la reproducción. Todo el mundo cree que el zángano no hace nada. Y yo considero de que el zángano justamente está en el momento de gran desarrollo vegetativo de la colonia y es el que produce más calor, porque está todo el día adentro. Las obreras salen y entran y entonces como la colmena tiene que tener sí o sí 35 grados, invierno, verano, siempre, a no ser en el momento que la familia se transforma en una bola invernal, que es Ah, cuando deja de poner la reina, no hay nacimiento, y ahí puede bajar la temperatura y se van, las mismas obreras hacen como un racimo y se van dando calor unas a otras. El consumo disminuye y esperan a la nueva floración, o sea, la primavera siguiente, para volver a picar. Una reina poniendo un huevito, una ajá. larva creciendo, más grande, la pupa, que es cuando empieza a hacer la metamorfosis, cambios de forma, y el adulto, que se llama imago, porque nace grande como tiene que ser afuera. Ahora veo que está abierto sin cera, solamente la larva. Después la cierran, la sellan. Claro, esos sellados se llama opérculo. Es Sí. marrón el opérculo de la cría y es blanquecino amarillento el opérculo de la miel. Y ahí en la El opérculo de la miel no deja pasar nada, o sea, sella. En cambio, el opérculo de la cría es poroso porque tiene que tener oxígeno. claro. Y ahí en la larva se define si va a ser reina No, o no, hacer las obrera. celdas de reina es al revés. En vez de hacer como esto para arriba, es como si fuera un maní que cuelga para abajo. La reina está desde arriba para abajo y las obreras de abajo para arriba. Y después de los 21 días, cuánto más Viven viven? en pleno cosecha, en pleno trabajo, en pleno desgaste, teóricamente son 36, 40 días. Y en pleno invierno, que no hay movimientos, que están en receso, los libros dicen 100 días. Yo digo que los libros los escribieron los que estaban en Europa, porque yo hice vivir las abejas desde el otoño a la primavera en la Patagonia
hasta 280 días porque empieza el frío en marzo y deja de hacer frío en octubre. Mira. Y Pero ahí, porque les di una alimentación artificial, por supuesto. claro, pero naturalmente no. Naturalmente son 36 a 40 días en pleno verano cuando se desgastan mucho y 3 meses en el invierno, 90 días. En la invernación es lo que dije hoy, las abejas se arraciman, entonces cubren los espacios y no hay desgaste de temperatura en abundancia. Las de afuera que estarían en contra del frío se meten adentro y las de adentro salen hacia afuera y se van rotando. Todo eso es porque la miel es un producto energético tan concentrado que con poquita alimentación pasan mucho tiempo. Consumen lo mínimo y necesario para que la familia sobreviva. Ajá. Y no hay reproducción porque la reina no pone y entonces no hay larvas y no hay que dar alimentación y demás. Claro. Se restringen solamente a la bola invernal. Bueno, las obreras se dividen en, ni bien nacen, son obreras que producen trabajo ordinario, limpieza y demás. Después se activan las glándulas hipofaringias que producen jalea real, entonces alimentan a la reina y a las larvas menores de 36 horas. Después producen el pan de las abejas, que sería polen mezclado con néctar, y le dan de comer a todas las obreras. Cuando a una la eligen por necesidad de recambio o por falta de reina, tiene que darle exclusivamente jalea real y ahí, en vez de nacer a los 21 días, nace a los 15. Y en vez de nacer con 100 miligramos, nace con 200 miligramos. Y nace perfecta porque tiene todos los órganos sexuales. Por eso la jalea real es súper potente. La jalea real transforma el mismo individuo que hasta los 3 días consumió jalea, consumiendo exclusivamente jalea de ahí en más, a los 15 días nace reina. Y si no consume jalea después de la etapa de larva, consumen miel y polen, que no son malos alimentos, pero son menos potentes. Entonces nace a los 21 días una obrera. Y en el caso del zángano, nace a los 24 días. Ajá. El zángano no tiene aguijón, ¿no? No, el zángano es para reproducción. Ah. En la parte posterior, en vez de aguijón, tiene el aparato reproductor, que tiene un aparato que se divide en dos, que cuando fecunda la reina, queda prendido en el cuerpo de la reina y se desgarra y se muere porque quedó el aparato. Pero la reina se fecunda con varios zánganos, entonces ella con las patas se saca el aparato de uno y entra al otro hasta que tiene una parte que se llama espermoteca, guarda espermo, biblioteca guarda libros, espermoteca guarda esperma. Bueno, y ahí se inicia el descubrimiento de los científicos que, ¿cómo? Se fecundó una sola vez y puede poner huevos durante 5 años, 4 años. Entonces de ahí nace la inseminación artificial y demás, que se ve que se pueden guardar los espermas en forma activa. Artificial. Eduardo, después de tantos años de haber trabajado con las abejas, ¿hay algo que te sigue sorprendiendo, la organización de ellas? La organización de las abejas es perfecta. Lo único que una vez leí que no tienen más evolución, siempre es lo mismo, pero han soportado millones de años y siguen estando, a no ser de que el humano agresivamente las mata, o con los agroquímicos o con la falta de floración. Pero también hemos aprendido como apicultores a defenderlas. Las necesitamos porque si no el planeta sin abejas
no podemos vivir. Las Sí. abejas producen la polinización de los cultivos en un 70% de los cultivos que nosotros consumimos. Ajá. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clarito. No se puede producir manzanas, las más consumidas, que es la Red Delicious, si no hay abejas que transporten el polen de la manzana Granny Smith a la Red Delicious. Porque el polen de la manzana Red Delicious no sirve para fecundar el ovario, los óvulos de la manzana Red Delicious. Se necesitan plantar la otra variedad para que se produzca el fruto. Ajá. Entonces se llevan miles de colmenas a los valles donde se producen manzanas para que la abeja haga el trabajo de polinización. Ajá. Cuando Sí. ellas salen a buscar floración, flores, para alimentarse y alimentar la colmena y hacer sus productos y demás, ¿cómo saben volver? ¿Cómo se orientan? Un olfato perfecto, porque van hasta 3-4 kilómetros a buscar la floración, a donde esté el néctar o el polen. Vuelven a la colmena y si uno le desplaza la colmena a 10 centímetros ya se dan cuenta de que no es lo mismo. O sea, tienen una orientación Ajá. perfecta. Oh. Se orientan por los rayos solares y por la inclinación de los rayos. ¿Y qué es la famosa danza de las abejas? Cuando vuelve de haber ido a buscar néctar y o polen, encontró una fuente de néctar, entonces llega dentro de la colmena y le avisa por intermedio de la danza a qué distancia y a qué orientación tienen que ir a buscar lo mismo que ella descubrió. Las que van al principio se llenan el buche de néctar y vuelven a la colmena. Cuando vuelven a la colmena, entran y hacen una danza en ochos y según cómo mueven su abdomen, en qué magnitud de vibraciones es la distancia. Y según cómo es la orientación del 8, es para dónde tienen que orientarse. Entonces salen por los rayos solares como están, porque es instantáneo. Entran y las otras salen a donde las ha mandado la que descubrió la fuente. Un profesor, un médico, hizo un trabajito hermoso que se llamaba Carl von Frisch y ganó el premio de Nobel por haber descubierto cómo era el tema de la transmisión de esa información a las abejas. Sí, de eso vamos a ver el videito después. Durante miles de años, los humanos habían observado los excéntricos bailes de las abejas, pero nadie las había mirado con el respeto del que supone que hay una razón para su movimiento. Antes de Carl von Frisch, nadie se había preguntado por qué se movían así en esa sucesión de elaborados ochos. Von Frisch estudió todos los pequeños gestos de las abejas y se quedó fascinado por un misterio que no podía explicar. Colocó un plato de agua con azúcar para una de las abejas de su colmena experimental. La abeja bebió de ahí antes de volver a su hogar. La abeja marcada volvió después a alimentarse de la deliciosa agua con azúcar. Von Frisch notó que en pocas horas una multitud de otras abejas se unía a la primera. Eran siempre sus compañeras de colmena. Pero había una realidad increíble. Von Frisch sabía que las otras abejas no habían seguido a la abeja marcada hacia el plato. ¿Cómo? Porque había observado la colmena atentamente en todo momento. Había tenido cuidado de usar agua con azúcar y no miel para que el olfato de las abejas no les guiara hacia su recompensa. Alejó el plato con agua y azúcar cada vez más hasta que lo colocó a varios kilómetros de la colmena. Aún así, sus compañeras lograban encontrarlo.
¿Cómo podía la abeja marcada revelar la localización exacta del agua con azúcar con tanta precisión a sus compañeras de colmena? Había un mensaje secreto en su coreografía. Lo que a incontables generaciones de observadores les habían parecido nada más que movimientos espasmódicos e insignificantes de animales estúpidos era en realidad un mensaje complejo, una ecuación sustentada por las matemáticas, la astronomía y un agudo conocimiento del tiempo, todo sintetizado para transmitir la localización de los tesoros que esperaba compartir con sus hermanas. La bailarina usaba el ángulo de nuestra estrella, el Sol, para indicar la dirección general de la localización de la comida. Von Frisch notó que cuando una abeja se movía directamente hacia arriba, eso significaba volad hacia el Sol, y cuando se movía hacia abajo quería decir, alejaos de él. Sus giros a izquierda y derecha mostraban las coordenadas exactas de la comida en el espacio, aunque estuviera a kilómetros de distancia. La duración de su danza, reducida a una fracción de segundo, indica la cantidad de tiempo que les llevará a sus compañeras llegar hasta allí. Hasta aprovecha la velocidad del aire para calibrar más el mensaje que envía. Y eso se repetía en cualquier época del año, de colmena a colmena, de continente a continente. Las abejas pueden hacer cálculos matemáticos. Hemos descubierto que una colmena es mucho más que un grupo de insectos produciendo miel. Es una comunidad perfectamente organizada, donde cada abeja cumple una función indispensable para el bienestar de toda la colonia. Pero aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué productos nos ofrecen además de la miel? ¿Por qué las abejas son tan importantes para la vida en nuestro planeta? ¿Cuáles son las amenazas que hoy ponen en riesgo su existencia? Te invitamos a acompañarnos en la segunda parte de esta interesante entrevista, porque la colmena es un ejemplo de orden, servicio y cooperación, y al contemplar tanta precisión y belleza, surge una pregunta inevitable. ¿Puede tanta perfección ser fruto del azar? No se pierdan la segunda parte. Gracias.